Y bueno, vamos a empezar entonces con la sesión de hoy, que es el primer práctico, el primero de 10 prácticos que vamos a tener en este curso. Todas las sesiones prácticas van a ser en grupos, ¿ya? La idea de que ustedes trabajen en grupo es muy simple y es básicamente que como parte de sus vidas profesionales independientes, si van a irse por el mundo académico o no, es importante aprender a trabajar en grupo y es importante aprender a trabajar en grupo aún así sea con gente que uno no conoce o que uno no escoge. ¿Ya? Eso les va a tocar sí o sí durante sus carreras. Y entonces parte del objetivo de estos trabajos es que ustedes empiecen desde ya a hacer ese tipo de interacciones. ¿Okay? Entonces hay 14 grupos de trabajo de 3 personas cada uno. El número de cada grupo está en una hoja Excel que hicieron ustedes, que me hicieron llegar, así que yo espero que cada uno de ustedes conozca el número del grupo al cual está asignado. Solo por hacer un par de ejemplos para que verifiquen, el grupo 1, por ejemplo, está compuesto por Jacqueline Gallardo, Natalia Lepio y Marcos Pinilla. Otro al azar, el grupo 9 está compuesto por Natalia Sáez, Joaquín Fuentes y Nicolás Salazar. Ya, el grupo 13 por Ian Lester, Javier Merino y Antonio Montesinos. Entonces, por favor, se les van a asignar, cuando se les asignen tareas o trabajos o talleres o informes, se les van a asignar problemas que van a estar asociados a un número y ese número corresponde al número de su grupo. Entonces, el problema, no sé, si se les dice que el grupo 3 tiene que ser el problema 3, para que lo tengan en cuenta. Ya saben cuál es el grupo 3. ¿Ok? En el día de hoy, entonces el taller de hoy es el práctico de hoy es muy sencillo. La idea es familiarizarnos con un laboratorio virtual de genética mendeliana y el cual les voy a presentar ahora. Y luego van a quedar ustedes con el tiempo disponible para que ingresen, ¿cierto? Para que lo exploren y al final les voy a dejar las instrucciones. ¿Ya? Cada grupo se le va a asignar un problema y cada grupo tiene que hacer un informe con respecto a ese problema. ¿Ya? Las instrucciones del informe ya están en el CIBEDUC, ¿ya? Pero básicamente van a tener, ese informe debe tener 4 partes, ¿ya? Y están ahí explicadas claramente en el CIBEDUC. Igual cualquier pregunta pueden hacérmelas a mí por correo electrónico o por el WhatsApp a la ayudante del curso, a Sofía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de empezar a mostrarles cómo funciona el software, este laboratorio virtual? ¿Ninguna? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a empezar. Ya les había dicho, o si leyeron el instructivo, el sitio web donde está, que vamos a utilizar es cgslab.com. Entonces, si ustedes escriben eso en cualquier explorador, debiesen llegar acá. Ahí les estoy compartiendo en la pantalla. O creo que llegan un poco antes. Pero en alguna parte tienen que decir lanzar el simulador y deben llegar a esta página. ¿Ya? Una vez en esta página, ¿cierto? Entonces ustedes van a ingresar a su cuenta.
Si ingresan por primera vez y solo una vez, van a ingresar como estudiantes nuevos, ¿ya? Y les entregué las instrucciones de cómo ingresar como estudiantes nuevos. Y si ya ingresaron una vez, ¿cierto? Por favor, no ingresar como estudiantes nuevos varias veces porque van a crear cuentas distintas y después va a ser un problema para todos. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes tenga una cuenta. Con esas cuentas yo puedo hacer seguimiento, ¿cierto? Entonces yo me voy a dar cuenta de los estudiantes que ingresan a hacer ejercicios y los estudiantes que no. Así que por favor les ruego a cada uno de ustedes que trabajen, ¿cierto? Que hagan su pega. Trabajar en equipo, ¿cierto? No sobra decir, pero yo creo que ustedes lo saben muy bien, que trabajar en equipo no significa que yo me hago en un equipo y no hago nada y dejo que mis compañeros hagan todo el trabajo por mí, ¿cierto? Y después yo recibo esos beneficios, ¿cierto? Trabajar en equipo significa que todos en el equipo deben trabajar y contribuir. ¿Cómo se organizan ustedes? Bueno, eso lo decide cada equipo, pero todos deben trabajar y contribuir. Y le voy a pedir desde ya el favor, ¿cierto? Todos ustedes, que si en alguno de los equipos hay alguien o los compañeros sienten que hay alguien que no está haciendo lo que debe y no son capaces de solucionarlo entre ustedes, por favor me lo hacen saber, ¿ya? Que eso no es aceptable. Entonces la idea es que acá, ¿cierto? Yo por ejemplo ya había ingresado una vez, entonces voy a ingresar como estudiante. Bueno, si es primera vez, ingresan como nuevos estudiantes. El curso, en este caso, es Watch 2, si mal no estoy. Y, a ver. Watch 2. Y en este caso, el student account va a variar en función del práctico, ¿ya? Entonces, cada que haya que hacer algo nuevo, por ejemplo, para los ejercicios que les voy a mandar como parte del informe, van a tener que ingresar como estudiantes nuevos. El curso ID siempre va a ser Watch 2 y luego el Student Account yo se los voy a enviar, ¿ya? Entonces, en este caso, para esta demostración, el Student Account va a ser CAEV 127-P1. ¿Ya? Ese va a ser. Como yo ya me registré, entonces voy a volver acá y ingreso mi código, que también ustedes, algunos de ustedes se ingresan por primera vez, el programa les da un código. Y aquí el que yo había hecho creo que es CAEV 127 P1. No es. ¿Cuál es que es mi código? Profe, ¿Sí? Sí, está escuchando. cuando tenemos que ingresar, nos dice cuántos somos en el grupo. Ponemos que somos 3 y con ese código entramos los 3 o nos metemos de a uno. No, hay que meter, cada uno se tiene que meter. Esto funciona en grupos cuando son varias, ¿cierto? Si estuviéramos en un salón de clases y varias personas estuviesen en un mismo computador, ahí hablaríamos de grupos, pero como cada uno de ustedes asumo está en su casa, entonces cada uno va a ingresar de forma separada. ¿Ya? Ya. Pueden entrar ahora si quieren, ¿cierto? Yo acabo de ingresar, ¿cierto? Entonces una vez ingresan les dice acá el curso, el código, el nombre, ¿cierto? En este caso soy yo, y aquí hay problemas. Ya hay un ejemplo y hay problemas. Yo voy a empezar, por ejemplo, con este ejemplo.
que es Drosophila. Y una vez que entran, les va a decir, ¿cierto? Acá hay una población, les dice que colectamos 100 drosófilas de alguna parte, ¿cierto? Y que vimos que habían varias diferencias fenotípicas para las venas en las alas, ¿ya? Y vamos a hacer cruces con estas moscas, ¿ya? Entonces aquí tienen ustedes, una vez ingresan, tienen las moscas, ¿ya? Que están ahí organizadas. Ustedes pueden organizarlas por ¿cierto? Cada mosca tiene un número, un identificador, pero pueden organizarlas también, por ejemplo, por el fenotipo. Entonces acá, por ejemplo, se ven que hay 29 que no tienen venas en las alas y 71 que son de fenotipo salvaje. Pueden organizarlas por sexo. Ahí tienen más o menos la mitad son hembras y la mitad son machos. Y acá pueden ver también, ciertas veces es más fácil, por ejemplo, ver los fenotipos. Bueno, aquí están los genotipos. Solamente en este ejemplo tienen acceso a los genotipos, ¿ya? ¿Sí? Porque les sirve como para entender un poquito más cómo funciona esto, pero en los problemas no van a tener acceso a los genotipos. Y la respuesta a eso es simplemente que en este tipo de cruces uno no tiene acceso a esa información. La idea es que uno llegue a inferirla a partir de los experimentos que hace, ¿ya? Entonces ustedes a partir de esto pueden empezar a hacer experimentos, ¿cierto? Hacer cruces, por ejemplo, y simplemente haciendo clic en una mosca, por ejemplo, aquí vamos a escoger este macho, me queda acá para el cruce, ¿cierto? Es un macho, el 81, que tiene venas en las alas, perdón, es veinless. Y vamos a escoger, por ejemplo, una hembra que es wild type. Vamos a ver si la encontramos acá. Aquí está, ¿cierto? Y yo puedo hacer ese cruce, ¿ya? Entonces aquí a la izquierda ustedes van a ir viendo que hay viales, ¿cierto? El vial W tiene mi población que yo capturé y aquí van a empezar a ver cruces, ¿cierto? Los resultados de distintos cruces, ¿cierto? El vial 1 es el resultado del cruce de dos individuos del W, ¿cierto? Y este es el resultado. Ustedes pueden escribir acá notas, ¿cierto? Ya se me olvidó qué fue lo que cruzamos, pero a ver si aquí estaba. No. Stats. Aparecen los detalles. En los detalles, ¿dónde viste los detalles? Show details, al lado de organismos. Aquí está, perfecto. Eso, aquí están lo que hicimos, ¿cierto? Y tienen una tablita, ¿cierto? Entonces, una wild type con un veinless, ¿cierto? Y todos los hijos acá son de tipo veinless, ¿sí ven? Más o menos la mitad machos y la mitad hembras. Y aquí lo mismo, podemos ver decirles que nos lo diga por sexo. Y si le dimos que nos muestre aquí, que nos muestre el genotipo, entonces miren que todos son heterocigotos, ¿cierto? Tiene sentido. Hicimos un cruce de un organismo homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, todos son heterocigotos, los hijos, ¿cierto? Y acá lo mismo, podemos dividirlos en sexos para que sea más fácil hacer los cruces. Yo puedo hacer cruces acá entre, por ejemplo, una hembra y un macho, ¿ya? Y lo mismo, hacer un cruce y le va a generar otro vial, ¿ya? Ustedes pueden ver las estadísticas y hacer acá, en este caso, hacer el test estadístico del chi cuadrado, ¿cierto? Lo único es que ustedes acá tienen que saber, ¿cierto? Qué es lo que ustedes esperan en términos de números en función del cruce que hicieron, ¿cierto? O del modelo genético que esperan, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Hicimos un cruce entre dos organismos heterocigotos, ¿cierto?
donde hay un rasgo que es dominante, un alelo que es dominante sobre el otro, y por lo tanto esperaríamos qué proporción de organismos del fenotipo dominante con respecto al recesivo en este vial. Si el veinless es dominante con el otro, con respecto al wild type, esperaríamos qué proporciones. ¿3:1 o no? Sí, ¿Cierto? Si yo tengo si tengo heterocigoto y heterocigoto, quiere decir que hay un 3/4 que van a tener al menos una copia del alelo dominante y solamente un cuarto que va a tener copia del alelo recesivo. Entonces yo podría poner eso a prueba acá, ¿cierto? El expectant ratio sería veinless 3:1, ¿cierto? Y puedo decirle acá que me calcule el chi cuadrado, ¿no? Entonces él automáticamente hace el cálculo de lo que yo esperaría en términos de moscas esperadas según este modelo y hace la formulita que vimos en clase, ¿cierto? Que es para cada categoría observado menos esperado al cuadrado sobre esperado. Y lo mismo acá, ¿cierto? Y hace la suma. En este caso tenemos solamente dos categorías, 1 y 2, de los grados de libertad es 2 menos 1, 1, un grado de libertad. Y les calcula este valor P, ¿cierto? Que normalmente uno dice que es significativo si es menor a 0.05, ¿ya? O sea, si este valor de chi cuadrado es mayor a la tablita que les pasé en la clase, este valor P va a ser menor a 0.05, ¿ya? Incluso aquí creo que pueden ver la tablita. Un grado de libertad, ¿cierto? Y aquí está para que sea significativo en 0.05, que normalmente el valor de incertidumbre que uno acepta en biología, el 5%, tendría que ser mayor a 3.84 para un grado de libertad, ¿ya? Pero eso ahí lo tienen como para que se vayan entrenando en cómo interpretar estos test estadísticos, ¿ya? Si no les gusta Profe, ¿Sí? disculpe que hay una compañera que está intentando entrar para que... Ah, ya. A ver Ah, sí. Ahí está. No me había dado cuenta. Perfecto. Gracias. Ya. Entonces, si ustedes quieren, si se equivocaron en el cruce o el cruce no es informativo, no les gustó, lo que sea, lo pueden destruir. Acá está, ¿cierto? Pueden generar notas, ¿cierto? Ustedes pueden escribir aquí notas, primer cruce, y todo eso lo pueden guardar. Y así sucesivamente, ¿ya? Voy a salirme de acá, ¿cierto? Entonces, si quieren ver, cómo entender mejor, tienen este ejemplo 1 en donde están accesibles, se pueden ver los genotipos de cada individuo, ¿cierto? Y ahí lo pueden acceder todos, hacer los ejercicios que quieran y ver, ¿ya? Todos estos son problemas, ¿cierto? Aquí lo había dejado, voy a escoger este, por ejemplo, que es Arabidopsis, que es donde también pueden trabajar. Y en estos problemas no hay genotipos, ¿ya? Lo que les muestra aquí es simplemente el fenotipo. Entonces, wild creo que significa wild y SH en este caso significa short, ¿cierto? Entonces yo puedo agrupar mis muestras, en este caso por el fenotipo y por el ID. Acá no hay sexo porque estas plantas son hermafroditas, entonces no hay machos y hembras. Y lo mismo, aquí yo puedo hacer cruces, y de hecho creo que puedo autofecundar una planta, por ejemplo, si yo quiero. Entonces le digo que que fecunde la planta consigo misma, ¿ya? Y aquí tienen los resultados en el pote 1, qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces en este caso todas son del mismo fenotipo.
¿cierto? O puedo cruzar, por ejemplo, una de estas y una de estas, hacer otro cruce, ¿ya? Y aquí tienen los resultados. Entonces la idea es que alguien está, Valentina está levantando la mano, perdón, no te había visto, adelante. Profe, es que sabe que le quería consultar, mire, en la mañana recibí un correo suyo que me había puesto en un grupo, pero no me puso quiénes eran mis compañeros, ni tampoco en los correos institucionales como para coordinar, ni nada. Entonces estoy como medio perdido con esto. El grupo 14. Sí, pero sí sé, pero no sé quiénes son los que están en el grupo 14. Soy yo te mandé un mensaje recién. Por interno. Ya. Por interno, y Sofía les manda el listado. O yo voy a subirlo, yo voy a subir el Excel con el listado de los grupos y los nombres de cada quien, ¿ok? Ahora al final de la clase lo subo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tienen, ¿ya? Ustedes pueden hacer de nuevo todos los cruces que quieran. Las únicas limitaciones van a depender de la biología del organismo, ¿cierto? Como les digo, plantas las pueden autofecundar. Si son animales, no, obviamente. Y la idea, ¿cierto? Es que, por ejemplo, en este caso, o en el problema que les va a tocar, ustedes logren inferir, ¿cierto? ¿Cuál es la genética o el modelo genético que explica la segregación o la herencia de ese rasgo que están viendo, ¿cierto? En este caso es el estamen, ¿cierto? Los estámenes que el fenotipo es si son cortos o normales, ¿ya? Voy a mirar otro, por ejemplo, estos son de Drosophila. Hay ratones también, ¿cierto? Que son como los 3 organismos modelo. Y lo mismo, aquí podemos ver, en este caso tenemos de visión normal y ratones ciegos. Se pueden organizar por el sexo o por el tipo de visión. Lo mismo acá, yo puedo hacer cruces, obviamente, entre un ratón macho y entre una ratona hembra, y ver qué es lo que pasa, ¿ya? Eso entonces con respecto a lo que pueden hacer o todo lo que hay en esta plataforma. Ya es bien intuitiva, bien fácil de manejar. Y la idea entonces, ¿cierto? Es que ahora yo les voy a mandar otra cuenta, ¿cierto? Aquí, otra cuenta de estudiantes. ¿Cierto? Aquí van a ver 2 cuentas de estudiantes distintas, una para los grupos del 1 al 7 y otra para los grupos del 8 al 14. Y en esas cuentas, cada una de esas cuentas van a ver un problema para cada grupo, ¿cierto? El que dice problema 1 o población 1 va a ser para el grupo 1, el que dice problema 2 va a ser población para el grupo 2, y así sucesivamente. Y esa es la que van a tener que ustedes que entregar en el informe. ¿Ya? El informe, las instrucciones están en el CIBEDUC, ¿cierto? Pero básicamente lo que a mí me interesa es que ustedes en el informe hagan una descripción del rasgo que se evalúa, ¿cierto? Traten de explicarle, ¿cierto?, a una persona que no hizo el problema, qué es lo que ustedes hicieron, ¿cierto? Entonces, cuál es el rasgo, cuál es la variación que hay, o cuál es el fenotipo que están evaluando. Y también que expliquen los experimentos que hicieron para llegar a una conclusión, ¿cierto? Entonces, indiquen cuántos cruces hicieron, qué tipo de cruces hicieron. Tratan de utilizar esquemas, ¿ya? Pero que sea lo más claro posible. También van a tener que hacer una parte o una representación simbólica como las que vimos en clases del modelo el modelo genético al que ustedes llegan como conclusión de sus experimentos, ¿cierto? Entonces, si me dicen
que el rasgo tiene, no sé, segregación, hay codominancia, entonces hagan un modelo, ¿cierto? Un esquema que ejemplifique eso y que al final de los cruces que uno propone, explique por qué, cuáles serían las proporciones esperadas de ese cruce, ¿cierto? Van a hacer también una tabla, ese informe debe incluir una tabla en donde están, ¿cierto? Para los cruces que son claves, ¿cierto? Que son informativos y que prueban, ¿cierto? O refutan la hipótesis que ustedes tienen del modelo genético, en donde están los fenotipos o los genotipos esperados, ¿cierto? Y observados, las proporciones que ustedes esperan y lo que ustedes observan. Y va a tener ahí también el cálculo del chi cuadrado, en donde ponen a prueba estadísticamente si esas observaciones difieren o no significativamente de lo que ustedes esperan, ¿ya? Y el informe al final debe también tener una conclusión, ¿cierto? Donde dice si efectivamente el rasgo cumple o no con el modelo genético que ustedes proponen, ¿ya? En el informe ustedes pueden proponer, ¿cierto? Si quieren incluir, empezar con un modelo y ven que no se cumple, ojalá que sigan hasta que lleguen a uno que explica el modelo. No es decir, ensayé este, no me dio y punto, ¿cierto? La idea es que ustedes lleguen a lograr explicar un modelo genético que cumple con las condiciones o con lo que ustedes observan en sus experimentos. ¿Ok? Esa es la idea. Van a tener una semana, ¿cierto? O sea, hoy tienen el resto del tiempo que tiene este práctico para ingresar, para familiarizarse con el programa, para conversar entre ustedes. Y tienen una semana para entregar los resultados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, le iba a consultar, ¿la representación como simbólica que tenemos que hacer puede ser, por ejemplo, a mano o tiene que ser digital? Y Puede después, ser a mano, ¿cómo? puede ser a mano. O sea, cuando Ahí. hablo de representación simbólica, era, ¿cierto? Es la idea, por ejemplo, de decir que si yo hago un cruce, entonces tengo los parentales, ¿cierto? Y el individuo 1 era, no sé, homocigoto dominante. Voy a decir que mi rasgo lo voy a describir con la letra D y D mayúscula, mayúscula y D minúscula. D mayúscula vamos a decir que es el alelo salvaje, por decir cualquier cosa. Y D minúscula voy a decir que es el fenotipo rojo, por decir cualquier otra cosa. ¿Cierto? Que la F1 entonces van a ser todos heterocigotos, ¿cierto? Y que si yo luego hago un cruce entre estos, me va a dar, ¿cierto? La descendencia F2 van a ser así, así y así, ¿cierto? Puedo decir cualquier cosa. En proporciones 1, 2, 1. Puede ser una forma. Otra forma de hacer esto es hacer ¿cierto? Que esto me va a dar entonces gametos de esta forma en un padre, gametos de esta forma en el otro padre. Y yo hago mi tablita y entonces espero organismos así y organismos así, ¿cierto? Y entonces el resultado va a ser homocigotos dominantes, un cuarto, ¿cierto? Heterocigotos un medio y homocigotos recesivos un cuarto. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, para los informes, ya
voy a poner a escribir acá en el chat. Los grupos del 1 al 7 van a ingresar a la cuenta, ¿cierto? Al student account que se llame informe G1. Esto igual lo voy a dejar en el Cibeduc. G17. ¿Ya? Esa es la cuenta para los problemas de los grupos 1 al 7. Y para los grupos del 8 al 14 va a ser informe P1 G8 14. ¿Ok? En el G1 7, ¿cierto? El grupo 1 va a entregar un informe sobre el problema 1, el grupo 2 va a entregar el informe sobre el problema 2, el grupo 3 informe sobre el problema 3 y así sucesivamente. Y en el grupo 8 al 14, lo mismo, están con números 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, entonces el informe se entregaría la próxima semana, el viernes. Es correcto. O sea, lo pueden entregar en cualquier momento antes del próximo viernes 10 de septiembre a las 11:30 de la mañana. O sea, tienen hasta las 11:29 y 59 segundos del viernes 10 de septiembre para entregar el informe. Si lo quieren entregar hoy, lo pueden entregar hoy. Está abierto el sistema. Lo tienen que subir por el Cibeduc. Y solamente lo tiene que subir una persona del grupo. No tienen que subir 3 copias del informe. ¿Ya? Está en el sistema habilitado para que solamente que una persona del grupo suba el informe, ya queda el grupo listo. ¿Ya? Pero lo tienen que subir por el Cibeduc. En la parte donde dice la tarea, ¿cierto? En la parte de prácticos hay una tarea que dice informe prácticos cruces monohíbridos. Ahí tienen que subir la tarea, el informe. Ojalá lo suban en formato PDF. Yo no puse restricción del formato, ¿ya? Pero idealmente lo más fácil de ver y visualizar en ese sistema es en PDF. Así que ojalá todos lo suban en ese formato. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Si durante la semana llegamos a tener dudas, ¿se podría coordinar alguna sesión o por correo? Por correo o por el foro. Ya voy a crear un foro de preguntas asociadas a eso. De hecho, lo voy a crear ya. Y la idea entonces sería que hagan preguntas por ahí. A mí directamente me pueden hacer preguntas por correo electrónico. Yo preferiría que las hicieran en el foro para que quede abierta a todo el mundo. A ver, yo lo trato de hacer acá. Listo, ahí quedó habilitado el foro. Entonces ahí pueden hacer preguntas y tal vez ahí pueden recibir respuesta o feedback más rápido por parte de sus compañeros. Y si no, por correo electrónico me pueden hacer a mí preguntas o por el chat también.
a la monitora, a la asistente del curso, a Sofía. Y a Paulina, que creo que está por acá, me pareció verla conectada. Paulina Kariman, que también va a ser ayudante en este curso. ¿Ya? No sé si... Paulina, ¿estás por ahí? Hola Pablo, sí, aquí. Perfecto. Bueno, Paulina ya también se va a integrar, yo creo que al chat, ahí le vamos a dar las instrucciones y ella también va a estar atenta a cualquier duda que tengan. Así que los canales son muchos ya para resolver dudas. Y puede ser, ¿cierto? Durante la semana, si me hacen una pregunta el viernes a las 10 de la mañana, probablemente ya no las voy a responder, no sé si tenga tiempo, pero... ¿cierto? O sea, 10 de la mañana y el informe hay que entregarlo a las 11:30. Pero si hacen preguntas en tiempo razonable la otra semana, sí, con el mayor de los gustos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me podría volver a repetir al iniciar como nuevo estudiante cuál era el course ID? Es Watch 2. En el Cibeduc hay un instructivo, ya dice instructivo, un PDF que dice instructivo, laboratorio virtual para genética mendeliana, y ahí están las instrucciones de todo esto. ¿Okay? Incluido Ya, eso. perfecto. ¿Ya? Lo único que cambia de nuevo para el informe, que lo voy a dejar ahí, de hecho lo voy a escribir acá en el foro. Instrucciones, informe. Los problemas, aquí les voy a escribir, aquí les escribo las instrucciones para recordarles cuál es el student account para entrar a los problemas que tienen asignados. ¿Okay? Una cosa que, por ejemplo, les digo que aquí yo sé quiénes han ingresado. Entonces, a la sesión de ahora, ¿cierto? Que les dije que por favor la revisen y que ensayen. De los 44 estudiantes que están inscritos en el curso, solamente 23 han ingresado al CAEF 127-P1. ¿Ya? Entonces, lo invito a todos a que empiecen para que... ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Si tienen preguntas, pueden preguntar, y si no, vamos a dejar hasta las 12:30. Yo me voy a quedar conectado acá hasta las 12:30, 20 minutos más, para que ustedes entren al simulador, al programa, jueguen con él, hundan botones, traten de entender cómo funciona y me hagan preguntas de ese tipo de funcionamiento, ¿ya? Y así las podemos resolver de una vez. Y a las 12:30 ya los voy a dejar, yo me voy a desconectar y quedan ustedes para que trabajen en autónomo y quedan con el informe pendiente para dentro de 8 días. ¿Les parece? Ok, profe. Bueno, profe. Así que adelante, ingresen. Yo me voy a quedar aquí conectado, voy a apagar mi cámara y voy a silenciar, voy a parar la grabación, la voy a suspender, no la voy a, solamente la voy a poner. Entonces, para ingresar, ¿cierto?, a cada uno de los prácticos distintos o cuando vaya a ver un informe, ¿cierto?, si les digo que hay una cuenta nueva con un código, esa cuenta se utiliza para ingresar a los problemas que les sean asignados, ¿cierto? Y cada vez que se hace eso hay que ingresar como un estudiante nuevo, ¿cierto? Ustedes pueden empezar a trabajar en un problema, dejarlo guardado y después volver al problema en el que estaban trabajando, utilizando la modalidad de returning student, ¿cierto? Eso es para seguir trabajando en problemas que tenían empezados. Pero si pasamos a un práctico nuevo o se les asigna un set de problemas nuevos, tienen que ingresar como un nuevo estudiante la primera vez, ¿ya? Y ahí en el new, cuando hacen clic, a ver, voy a volver a compartir pantalla. Cuando hacen clic en el New Student, ya el Course ID siempre va a ser Watch 2, ¿ya? Y el Student Account es el que va a cambiar.
En este caso, en el foro, les acabo de enviar el student account que tiene que ver con el problema que se le asignó por grupo, ¿cierto? El código informe P1G814 ya es para las personas que están en el grupo del 8 al 14. Ya, entonces las personas que van a hacer el informe y que están en el grupo del 8 al 14, en este caso aquí deberían escribir informe P1G814, decirle entrar. Van a decirle que están trabajando solos y van a escribir su nombre, ya, nombre completo, y después continuar, y ahí les va a dar un código, ya. ¿Entendido? Sí, profe. Ejercicios cuando yo quiera, tengo que poner solamente el código de la asignatura. Después, cuando sea solamente para el informe, tengo que poner el del informe tanto, ¿cierto? O sea, el código del student account es para ingresar al set de ejercicios que ustedes quieran ingresar, ¿cierto? Entonces, si quieren ingresar al que vimos ahora en clase, utilizan el CAEV 127-P1 y ahí van a ingresar los ejercicios que les mostré. Si quieren ingresar a los ejercicios del informe, entonces tienen que ingresar a informe-P1G1-7. Si ya ingresaron una vez a alguna de esas cuentas, ¿cierto? Lo pueden hacer utilizando el código que les sale una vez que se registran, ¿cierto? En la sección que dice Returning Student, en el de la mitad. Y si van a ingresar por primera vez a uno de esos ejercicios, entonces tienen que ingresar su nombre y anotar el código, todo esto, ¿ya? Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces quedamos así. Les deseo un buen fin de semana. Recuerden, por favor, que todos en el grupo deben trabajar. Todos en el grupo deben ingresar, ¿cierto? Y hacer cruces y trabajar en la parte de laboratorio. Y tienen hasta el próximo viernes para entregar el informe. Que tengan entonces un buen fin de semana. Voy a parar la grabación.